No sé si alguno de ustedes ha soñado eso, pero esta noche yo quiero presentar ese tema, la oportunidad de ser un héroe. Y si puede mirar en su Biblia, por favor, en el libro de Génesis, el capítulo 5, el libro de Génesis, el capítulo 5, y vamos a poner ahí nuestra mirada en el versículo 22 en adelante. A Génesis, el capítulo 5 y versículo 22 en adelante. Cuando era un niño de 8 años, fui al cine por primera vez. Un lugar grandioso, una pantalla enorme, y la primera película que fui a ver era de Tarzán. Y Tarzán se transformó en un héroe en mi niñez. Y luego me llevaron a ver otra película otro día y vimos El Zorro, y el zorro pasó a ser mi héroe. Con el paso del tiempo vi películas de Batman y Robin y de Superman, y esos eran los héroes de mi niñez. Pero el tiempo ya pasó, ya crecí, y ahora tengo mis héroes en la Biblia, en la palabra de Dios, y el que les voy a hablar en esta noche es uno de mis héroes, y yo quisiera ser como él, y espero que ustedes también se entusiasmen e intenten ser como él. Amén. Anótenlo conmigo aquí en Génesis capítulo 5, verso 22. Dice la palabra: y caminó Enoc con Dios, después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Y caminó pues Enoc con Dios, y desapareció porque le llevó Dios. En estos 3 versículos la Biblia usa una palabra para distinguir a Enoc, este héroe. Caminó con Dios. Cuando todos decidieron lo contrario, él tomó la gran decisión de caminar con Dios. Los héroes, mis hermanos, son aquellas personas que hacen grandes hazañas en favor de la gente. La Biblia no utiliza la palabra hazaña, usa la palabra proezas. Muchas veces usted va a encontrar ese término, como en el Salmo 60:12, por ejemplo, dice: en Dios haremos proezas. Es decir, que nosotros, hermanos, guiados por Dios, podemos hacer grandes hazañas, grandes proezas, cosas realmente increíbles, cosas que nos pueden distinguir como un héroe. Esas hazañas, hermanos, son hechos que van a ser recordados. Las hazañas son hechos que van a ser reconocidos. Un valiente, un héroe, no necesita ser siempre una persona invencible, pero un héroe sí siempre necesita ser valiente. Una persona que sabe abrirse camino a través del miedo, pero finalmente él alcanza la victoria. Hay muchas cosas en la vida que nos rodean y que nos atemorizan, pero nosotros, confiados en el Señor y con valentía, esforzándonos y siendo valientes, podemos abrir los pasos y alcanzar estas hazañas, las cosas que hacen los héroes. Ponemos la mirada en Enoc. Lo primero que noto que era un hombre con convicciones firmes. Es decir, que él tenía una creencia bien afianzada, bien arraigada en la palabra de Dios. Este hombre no hizo concesiones, no negoció con los practicantes del pecado. Él se sostuvo en su decisión. Él dijo: yo voy a caminar con Dios, y no se desvió ni a izquierda ni a derecha. Él permaneció en ese rumbo. Lo que destaco de la vida de él, que fue un hombre que lo hizo en soledad. No había voces que lo animaran, no había gente que lo apoyara, no había personas orando por él. En completa soledad, él enfrentó a aquella generación con su decisión, la de caminar con Dios. Él tuvo que enfrentar tentaciones como nosotros y tuvo que vencerlas. Él tuvo que enfrentar temores como nosotros, porque a veces estamos llenos de miedo, pero él superó todos los miedos, ninguno de ellos lo paralizó. Él siempre fue adelante, superó debilidades. Nosotros a veces no somos tan fuertes como pensamos. Hay hechos en la vida que nos quiebran nuestras emociones, nos quiebran nuestro estado de ánimo,
Pero a pesar de esas cosas, él fue adelante. Él no retrocedió nunca, él no negoció su fe, él tenía sus convicciones. Y estoy hablando de estas cosas porque creo que este hombre es un espejo en el cual nosotros debemos mirarnos. Que este es un hombre que nosotros tenemos que imitar. Este hombre luchó contra la corrupción en su tiempo. Como en nuestros días a veces hay voces que dicen todos somos corruptos. No, un momento, nosotros somos de los que caminamos con Dios. Nosotros no nos inclinamos a la corrupción ni somos practicantes de corrupción. Este hombre tuvo que enfrentar el sistema corrupto de sus días e insisto, lo hizo en total soledad. Este hombre, mis hermanos, venció el materialismo. Él no negoció su fe por dinero. Él se mantuvo en la fe, confiando en el Señor, esperando en el Señor, firme en su decisión de caminar con Dios. En otras palabras, él no cayó en la trampa de esa cultura pecaminosa. Todos pecaban, pero él decidió caminar con Dios. Y eso me parece que lo destaca a él como un héroe. Su testimonio de fe en esta noche tiene la intención de desafiarnos. Su testimonio de fe en esta noche tiene la invitación de que nosotros también podamos caminar con Dios como lo hizo Enoc. Esas lecciones, hermanos, Él quiere transmitirnos a nosotros en esta noche. Les sacaré un momento de este pasaje y quiero llevarles a la primera carta de Timoteo, capítulo 1, y quiero mostrarles a través de lo que hemos visto de Enoc. Él era un militante en la fe. Ese es el primer detalle que voy a mencionar en esta noche, que Enoc era un militante en la fe. Mientras busca primera de Timoteo, el capítulo 1 y el versículo 18, esa palabra militante es algo que nos han robado la gente que practica o ensaya la política en nuestro tiempo. Se habla de militantes políticos, pero la palabra militancia es un término bíblico. La palabra militancia, la militancia en la fe, es la palabra, mis hermanos, que algunos dicen cumpa o compañero. Cuando usted empieza a estudiar la raíz de esa palabra militancia, tiene que ver con un compañero, con un aliado, alguien que tenemos a nuestro costado para servir. Enoc fue un hombre que militó en la fe, militó en el camino de Dios en su generación. Ahora quiero que note algo aquí. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Dice Pablo: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Ahí aparece 2 veces nuestra palabra, milites, la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Militancia, buena milicia. Enoc era eso, un militante de la fe, un que militaba en el camino de Dios. ¿Cuál es el riesgo que presenta Pablo aquí en este texto? Que hay algunos, mis hermanos, que naufragaron en cuanto a la fe. Este es el problema. ¿Por qué una persona naufraga en cuanto a la fe? Está hablando del naufragio de alguien que perdió el rumbo, de alguien que perdió la brújula, y ahora su embarcación está en un serio peligro, amenazada por un hundimiento. Una embarcación que naufraga, anda a la deriva, sin dirección. Y en el mundo que nosotros vivimos hay hermanos sin dirección, hay congregaciones sin dirección. ¿Por qué naufragan en cuanto a la fe? Porque viven lejos de la Biblia. Y entonces en las iglesias aparecen una cantidad de doctrinas, y aquellas iglesias parecen un circo, el sistema de culto que ensayan, y las cosas que ellos practican, ninguna están en la palabra de Dios. ¿Pero por qué hacen eso? Porque naufragaron en cuanto a la fe, perdieron de vista la palabra de Dios. Ya no es la referencia, ya no es la guía la palabra de Dios, pero ustedes y yo estamos para defender la palabra de Dios, para militar en la palabra de Dios, para permanecer en el camino de Dios, como Enoc, que caminó con Dios. Eso es una decisión importante en forma personal, pero en modo congregacional es importante mantenerse en el camino de
náufrago, no quiero ser parte de una iglesia que anda a la deriva. Nuestra iglesia tiene un rumbo bien definido, tenemos doctrinas, tenemos distintivos bautistas, tenemos una historia rica, llena de héroes, de hombres y mujeres que escribieron una historia escrita en sangre, gente que derramó su vida hasta lo último para que nosotros tuviéramos una huella para seguir. Pero nuestra generación y nuestra congregación no puede ser la que borre la huella. Tenemos que hacer huellas nuevas para los que vienen detrás, porque si el regreso de nuestro Salvador se demora algún tiempo, nosotros estamos obligados a dejar huellas para nuestros hijos, para nuestros nietos, y eso requiere un acto de gran responsabilidad de nuestra parte. Y entonces Dios nos llama en esta noche a comportarnos como un héroe, a que hagamos algo por los nuestros, que hagamos algo por los de nuestra sangre, de nuestro apellido, que le dejemos esa huella bien marcada, el camino de fe que deben seguir, caminar con Dios, militar con Dios. Enoc no se contaminó con los apóstatas. Hoy en día hay muchas evidencias de actos del ecumenismo. Se juntan las religiones y las denominaciones muchas veces para abrigarse debajo del paraguas de Roma, y hacen ahí marchas de ecumenismo. Este hombre no negoció la fe, él se mantuvo solo, pero se mantuvo en el camino de Dios. Él fue constante, él tenía una decisión, mis hermanos, que no la iba a cambiar. En términos modernos, él no se iba a juntar con liberales, no se iba a juntar con ecuménicos, él iba a permanecer en el camino del Señor. A la luz de eso, recordamos nosotros en el Antiguo Testamento, el profeta Amós, capítulo 3, verso 3, dice Amós: andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. Nosotros tenemos que andar con los que se manejan de acuerdo a la palabra de Dios. Yo no quiero andar con aquellos que andan en sueños y en visiones y en nuevas revelaciones adicionales. Yo la única revelación que acepto es la de la palabra de Dios. Para mí mi regla de fe y práctica es todo lo que está entre Génesis y Apocalipsis. No quiero desviarme de eso. Mis hermanos, este hombre no andaba con otros que estaban en desacuerdo con Dios. Por eso quedó solo. Y nosotros tenemos que andar con los que creen como nosotros. El dicho del campo dice: aves del mismo plumaje vuelan juntos. Decía Amós, dice: andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿O acaso no recordamos cuando Pablo escribió a los Corintios en la segunda carta, capítulo 6, verso 14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos? Tenemos que saber discernir, hermanos, con quiénes vamos a acompañarlo, con quiénes vamos a tener compañerismo, con quiénes vamos a tener comunión. Y hay una regla para todo. Vamos a andar con aquellos que están bajo la autoridad de la palabra de Dios. Eso es fundamental. Eso es fundamental. Enoc, dice la Escritura, caminó con Dios. Un militante de la fe caminó con Dios. Él no tuvo ninguna clase de miedo a los virus contagiosos de su época. Nosotros todos fuimos amenazados por el COVID-19, ¿no? Muchos estaban aterrorizados. Es más, desde los medios de comunicación nos infundían el miedo, nos infundían el terror, hermano. Pero este hombre no tenía miedo a nada, a ningún virus de su tiempo. Él militaba en la palabra de Dios, caminaba con el Señor cada día, mostraba sus convicciones. Él nos mostró a nosotros un estilo de vida, mis hermanos. A pesar de la gran oposición que había de Dios en sus días, Él caminó con Dios. Y esa es la verdad que me gustaría que todos podamos atesorar en esta noche: caminar con Dios. El Nuevo Testamento habla de Él. Uno de los pasajes es en la carta de Judas, bien al final del Antiguo Testamento. Si puede ir conmigo, vamos a leer allí Judas, los versículos 14 y 15. Antes del libro de Apocalipsis, ahí va a tener la carta de Judas. Como dicen en el campo, no tenemos cómo perderlo, ¿verdad? Antes de Apocalipsis, ahí está la carta de Judas. Por si alguien en este lugar no lo sabe, este Judas era uno de los hijos de María. Era uno de los medios hermanos del Señor Jesús. Ese es el autor de esta carta. Y dice aquí en el versículo 14, es una carta que habla de los apóstatas, da una radiografía de aquellos que se desviaron de la verdad o se cayeron de la verdad.
Y dice el verso 14, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, de todas cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Como usted notó, la palabra impío es dominante en estos pasajes. La palabra impío se refiere a una persona que no tiene temor de Dios, una persona que no tiene reverencia por Dios, una persona que está despojado del temor a Dios. Eso es un impío, básicamente, de lo que él tanto menciona aquí. Pero este hombre Enoc fue muy atacado en nuestra generación. Incluso esta carta, por mencionarlo a él, dicen que esta carta no era inspirada por el Espíritu Santo, porque Enoc no profetizó. Porque el texto dice claramente, el verso 14, de estos también profetizó Enoc. Pero la gente lo ataca y dice, este no era profeta. Pero espera un momento, él tuvo un hijo. Y ese hijo fue famoso, se llamó Matusalén. Lo hemos leído en el pasaje de Génesis capítulo 5. Y usted sabe que la profecía de Enoc estaba en el nombre de su hijo. Él era profeta porque en el nombre que él le puso a su hijo, ese era su profecía. El nombre Matusalén en hebreo es un nombre compuesto, Mut y Salak, así se escribe. Matusalén se escribe Mut Salak. Esa palabra Mut en el hebreo es morir y la palabra Salak es enviar. En el nombre de su hijo, Mut y Salak, morir y enviar. ¿Cuál es la profecía de Enoc? Que el día que él iba a morir, vendría el diluvio, el juicio. Esa era la profecía. Y entonces ahora que entendemos, nos preguntamos, ¿era profeta o no era profeta? En el nombre de su hijo, él dio una gran profecía, anunciando cuándo iba a suceder lo que nosotros conocemos como el diluvio. Mis hermanos, este hombre, Enoc, caminó con Dios. Una segunda cosa quiero mencionarles acerca de este héroe, que este hombre tuvo el testimonio de haber agradado a Dios. Y eso para mí es algo impactante, porque muchas veces nosotros podemos escuchar opiniones favorables y buenas de la gente en cuanto a nosotros, pero esas opiniones no son tan válidas. La que vale es la opinión de Dios. Y veamos qué opinaba Dios acerca de este hombre, que la Biblia dice que caminó con Dios. Entonces tenemos que ir a Hebreos capítulo 11. Ahí bastante cerca de Judas tenemos la carta a Hebreos, el capítulo 11. Como ustedes conocen, todo el capítulo 11 de Hebreos nos habla acerca de los héroes y de las heroínas de la fe. Todas las personas que son mencionadas en este capítulo son gente que en diferentes épocas de la historia se destacaron por su fe. Por eso ellos figuran aquí sus nombres en esta vitrina de la fe, o si usted prefiere llamarle en esta galería de héroes y de heroínas de la fe. Y aquí aparece nuestro hombre, Enoc. Observe, Hebreos capítulo 11 y el versículo 5. Hebreos 11, verso 5. Dice la palabra, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, mire qué palabra dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Eso es lo que debe destacarse en un héroe, en una heroína, que tenga una vida que dé testimonio de haber agradado a Dios. Para nosotros recordamos a Pablo cuando le dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte delante de Dios como un obrero aprobado. Aprobado por Dios, un obrero aprobado. Aquí Enoc dice que fue un hombre que alcanzó testimonio de haber agradado a Dios. ¿Sabe qué otro hombre viene a mi memoria? Job. Cuando en el capítulo 1 de su libro y en el versículo 1 dice que Job era un hombre apartado del mal, era un hombre temeroso de Dios y era un hombre perfecto. Ese hombre también
tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y entonces me pregunto, ¿es mi manera de vivir que le está agradando a Dios? ¿El estilo de vida que yo estoy teniendo le está agradando a Dios? ¿Dios se siente contento, con gozo al ver el testimonio que yo estoy teniendo en esta vida? De modo que Enoc nos motiva a ser como Él. Queremos tener la misma calificación que Él. Que Dios muestre su gozo al decir que Él se agrada, hermano, de que nosotros tenemos un testimonio que le hace feliz a nuestro Salvador, que le hace feliz a nuestro Señor. Pero nosotros cuando leemos las cartas de Pablo a Timoteo, Pablo le dice que en los postreros tiempos vendrían hombres amadores de sí mismos, egoístas, gente que piensa en sí mismo, gente que solamente piensa en los deleites y no en Dios. Pero nosotros, al igual que no, delante de esa gente tenemos que elegir caminar con Dios. Hay hombres que se aman a sí mismos, le llaman narcisistas en este tiempo. Hay hombres, hermanos, que se andan en la búsqueda de los deleites, nada más de eso. Hay hombres que andan detrás de la fama, de la búsqueda de los placeres, pero nosotros tenemos que andar firmes caminando con Dios. Amén. Ellos tienen otras clases de elecciones. Nosotros somos llamados a ser un héroe, somos llamados a ser hombres y mujeres que caminamos con Dios. Para eso estamos. Y ahí ya que estamos en Hebreos, mire el capítulo 11, quiero mostrarle algo que me impacta mucho desde hace largo tiempo. En Hebreos capítulo 11, versículo 24, aparece otro de los héroes de la fe que nosotros conocemos bastante de su vida. Hebreos, el capítulo 11, versículo 24, dice la Biblia: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Mire esa expresión, deleites temporales del pecado. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Usted puede practicar un pecado, puede conseguir algo de placer, pero ese va a ser un deleite temporal. Y muchos están renunciando a los frutos eternos por entregarse a deleites temporales del pecado. El pecado siempre a su tiempo cobra. El pecado siempre a su tiempo destruye, arruina vidas, arruina familias, arruina congregaciones. Son deleites temporales del pecado. Y este hombre Moisés renunció. Salió de él la decisión. Al igual que Enoc decidió caminar con Dios, otros andan allí practicando sus deleites temporales del pecado. Yo renuncio a eso, dice Moisés, para vivir para Dios, para dejar una huella de una vida consagrada, de una vida dedicada a Dios, de una vida que está en serio en las cosas de Dios. Amén. La Biblia, mis hermanos, nos llama a eso, nos exhorta a eso, a tomar en serio el camino del Señor. El cristianismo no es un juego. El cristianismo es un compromiso con nuestro Salvador, su causa y su mensaje, el Evangelio de salvación eterna. Amén. Hermanos, Dios nos llama para que nosotros seamos héroes, para que podamos distinguirnos en medio de esta generación que vivimos. ¿Se acuerdan? Cuando Pablo le escribió a los filipenses en el capítulo 2 y le dice: resplandeced como luminares en el mundo, en medio de esta generación maligna y perversa. Y dice: asidos de la palabra de vida. ¿Queremos nosotros resplandecer en este mundo? ¿Queremos nosotros ser vencedores en esta generación maligna y perversa? La Biblia dice: hay una forma: asidos, agarrados, aferrados, tomados de la palabra de vida, de la palabra de Dios. No debemos separarnos de este libro, mis hermanos, porque este es el que nos guía a las grandes victorias en Cristo. Queremos caminar con Dios, necesitamos de este libro. Ya vimos los que dejaron a un costado la fe y naufragaron en cuanto a la fe. Este libro es la mejor orientación para nosotros, la que nos marca el camino correcto. Este libro, hablando de sí mismo, dice que es lámpara a nuestros pies, para que no equivoquemos el rumbo, mis hermanos.
queremos caminar con Dios como lo hizo Enoc, necesitaremos de la palabra de Dios. ¿Por qué Enoc se convirtió en él? Ya voy a ir a la parte final de este mensaje. Volvemos a leer Hebreos capítulo 11 y el versículo 6. Hebreos el capítulo 11 y el versículo 6. Dice la palabra: porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Galardonador, guirnaldas, coronas, diademas, son términos que la Biblia usa. Son logros que tuvo Enoc en su andar con Dios, en su caminar con Dios. Quiero decirles al pasar que también la Biblia dice que Noé caminó con Dios. En Génesis capítulo 6, verso 9 en adelante, es otro de los hombres que caminó con Dios. Y otro de los hombres que caminó con Dios fue Abraham. Y Abraham caminó de tal forma que en la carta de Santiago y en el libro de las Crónicas y en el libro de Isaías dice que él era amigo de Dios. Qué lindo caminar de tal forma con el Señor que Dios nos llame mi amigo. Amén. Y también recordamos Juan 15 cuando el Señor Jesucristo dijo: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. De modo que en esta noche ya vimos la forma de cómo transformarnos en un héroe para Dios. Militar en su palabra, caminar junto a Él, tener un testimonio que sea, como dice aquí, de haber agradado a Dios y hacer en ese caminar nuestro, hacerlo enteramente por la fe, porque dice el versículo 6, sin fe es imposible agradar a Dios. Necesitamos tener una fe viva, necesitamos tener una fe activa. En mis trabajos de radio y haciendo afuera de lo que es de la predicación y lo que es el trabajo que he hecho en estos años en el deporte, haciendo periodismo y transmitiendo las noticias, una de las que recuerdo tiene que ver con el 26 de mayo del año 2018. En Francia, en París, un niño quedó colgado, un niño bien pequeño, estaba allí de cara a cara con la muerte, un niño de 4 años. Y de pronto apareció un héroe de la nada. Era un hombre joven de piel oscura. Su nombre es muy difícil de pronunciar, es Mamadou Gassama. Su apellido era más fácil de pronunciar, Gassama. Era un hombre de Malí. Y cuando vio a ese niño colgado en el balcón, no lo dudó y trepó como si fuera el hombre araña y llegó hasta aquel lugar y pudimos ver las imágenes de cómo lo hizo y cómo salvó a ese niño. El presidente Macron le citó y como era un hombre indocumentado, le dio ahí el documento francés por su acto heroico. Un héroe de la nada. Un evento futbolístico que también me tocó cubrir. Eso fue en el año 2014 cuando se jugaba el Mundial de Fútbol en Brasil. Era el partido previo a la final. Jugaban Argentina y Holanda. El que ganaba llegaba a la final. Y allí estaba el arquero de Argentina de apellido Romero, un hombre que mide casi 2 metros de alto. El capitán de Argentina era pequeñito, se llama Mascherano. Para los futbolistas que están acá, es el que dirige el Inter de Miami hoy. Él era el capitán de Argentina y se tenía que definir quién llegaba a la final por penal. Y la televisión enfoca ahí al equipo argentino y de pronto este capitán pequeño agarra a su arquero enorme y le dice: hoy te vas a convertir en héroe, hoy te vas a convertir en héroe. Y ese día ese arquero atajó los penales y se convirtió en un héroe deportivo. Una persona en el mar rescata a alguien que se está ahogando y se transforma en un héroe. Un bombero rescata a alguien de las llamas y se transforma en un héroe. Usted y yo, si decidimos en esta noche caminar con Dios, podemos ser héroes y heroínas para el Señor. La decisión parece simple, pero es muy difícil. La dirección parece simple, pero es muy profunda. Caminar con Dios, caminar con Dios. Voy a tener un mundo opositor. Voy a tener un mundo que me hará la vida imposible. Voy a tener un mundo que me pondrá obstáculos cada día de mi vida. Pero si yo soy como Enoc, un hombre de convicciones, de fe, un hombre con una decisión firme, caminar con Dios, caminar con Dios, caminar con Dios, voy a hacer la diferencia en este tiempo. Voy a hacer que nuestra comunidad
Y usted dijo, yo vine a un culto de oración. Esto para mí era impensable. Esto no pasó por mi cabeza en ningún momento. Pero Dios siempre nos da sorpresas buenas. Amén. Por su nombre. Amén. Cada uno de nosotros, llamado por su nombre desde la palabra, debe ser un héroe, debe ser una heroína en esta noche. Y ahora pienso cómo termina ese versículo 6. Dice, Dios es galardonador de los que le buscan. Dios dice, ¿está dispuesto al desafío? ¿Va a caminar conmigo? Yo le voy a recompensar. Yo soy un galardonador de aquellos que me buscan. Y termino recordando un pasaje de Apocalipsis 22 y versículo 12. Dice el Señor, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a todos aquellos que me aman, que me sirven. ¿Ama al Señor? ¿Quiere servir al Señor? Hay recompensas celestiales y eternas para nosotros. Hoy es nuestra gran oportunidad de decidir, de ser un héroe, una heroína para la gloria y honra de nuestro Salvador. Todos con los ojos cerrados, por favor, y voy a pedir al pastor